tarde, lugar de bendición. Es un gusto poder estar contigo a través de este medio. Hoy queremos invitarte a que puedas exaltar y alabar el nombre de nuestro Dios. Ahí donde estás, donde tú estás, ahí está el Señor. Así es que hoy te quiero invitar para que podamos exaltar a Dios a través de este medio y hoy tú puedas gozarte junto con nosotros de disfrutar la presencia de Dios. Vamos a orar. Señor, te bendecimos en este día y te damos gloria por este tiempo que tenemos juntos como iglesia a la distancia. Queremos bendecirte porque preparas tiempos de refrigerio para nosotros. Hoy queremos reconocer tu nombre y hoy queremos honrarte. Recibe toda gloria, Señor, recibe toda honra porque tú eres digno de ser alabado. En el nombre de Jesús. Y así es que hoy te invito pues para que junto con nosotros, ahí donde estás, tú puedas decirle al Señor: Señor, tú eres Rey. Señor, tú eres todo para mi vida. Mucho
alabar el nombre de nuestro Dios, porque Él es digno de ser alabado y de ser exaltado. Así es, Señor, y te damos gloria y te damos honra, porque tú eres Señor, porque tú eres bueno. Es tu amor, cuán glorioso es Jesús, es tu poder, fue tu cruz, la que me salvó, me rescató. Un momento allí me dio libertad. Hoy te doy gloria, gloria. Hoy te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria.
Dios les bendice, hermanos. Queremos decirles que les amamos y les extrañamos. Sin embargo, a pesar de la lejanía, estamos en un mismo espíritu. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, te agradecemos por tu presencia en este lugar y por las bendiciones que tú has derramado sobre la iglesia de un lugar de bendición, Señor. Te agradezco, Señor, por tu dirección, Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros les damos la honra y la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muy bien, hermanos. Nuestra plática del día de hoy tiene por título Camino al Getsemaní. La vamos a encontrar en el libro de Marcos, en el capítulo 14, del verso 32 al 42. ¿Sí? Dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Y vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. La historia de la agonía de Jesús en el huerto del Getsemaní es uno de los pasajes más profundos y misteriosos de la Biblia. Al recordarlo, bien se podrían repetir las palabras que Dios le dijo a Moisés cuando se apareció en la zarza ardiendo. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás es santo. Este pasaje, hermanos, nos debe llevar a la adoración. Aquí vemos a Jesús librando la batalla definitiva contra el pecado, pero por alguna razón esta batalla se nos presenta en dos actos, el Getsemaní y el Gólgota. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué era necesario pasar por el Getsemaní? ¿No se podía haber evitado un episodio tan doloroso en la vida de Jesús? Yo les voy a decir, en el Getsemaní, donde el Señor tomó la decisión de ir al madero, mientras que en el Calvario fue donde se materializó. Recordando lo que acabamos de leer, dice, y vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Como muchas noches, Jesús salió de la ciudad y fue al olivar cercano que era conocido como Getsemaní, que significaba prensa de olivas, allí donde se exprimía la fruta del olivo para poder sacar el aceite. Allí el Señor solía juntarse con sus discípulos durante sus visitas a la capital, buscando apartarse de las multitudes que constantemente le presionaban y tener un tiempo de enseñanza privada con ellos. Por lo tanto, el lugar era muy conocido de los discípulos y también de Judas, porque era parte de ellos.
Y aunque no debemos olvidar que si encontraron allí a Jesús aquella noche, no fue porque lo sorprendieron, ¿sí? Porque en él no había ningún pensamiento de huida, a pesar de que conocía perfectamente las intenciones de Judas, ¿sí? Y lo expresó cuando estaban en la cena, en la última cena, pero en esta ocasión, aquel lugar donde Jesús había tenido tantas hermosas pláticas con sus discípulos, ahora se iba a convertir en el escenario de su terrible agonía antes de ir al madero. Les dijo: sentaos aquí, entrando que yo voy y oro. ¿Sí? ¿Cómo iba a enfrentar Jesús, verdad, este duro trance? En esto también apreciamos que Jesús era bien diferente a nosotros. Con frecuencia, cuando nosotros pasamos por situaciones que nos agobien, buscamos respiro para poder sentir un poco de alivio. Y algunos recurren al alcohol, a las drogas, a la pornografía, ¿sí? O a cosas similares. Y aunque no se tratara de ese tipo de situaciones, cuando nosotros buscamos a alguien que no es Dios para solucionar nuestro problema, lejos de traernos paz al corazón, no hacen sino más que aumentar nuestros problemas. Pero el Señor nos indicó que la solución pasaba por buscar a Dios en oración. Recuerda esta escritura: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración, ¿sí? Dijo otra expresión de nuestra lectura: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y aunque Jesús oraba solo, quería sentir cerca de él a algunos de sus discípulos, así que escogió a varios de ellos para que lo acompañaran a cierta distancia. Estos 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, se convirtieron así en los testigos de la terrible lucha que Jesús mantuvo esa noche. Algunos se han preguntado, ¿por qué escogió solamente esos 3? Lo cierto es que era la tercera ocasión que elegía a esos mismos discípulos, ¿sí? ¿Cuándo fueron esas ocasiones? En la transfiguración del Señor y también cuando resucitó a la hija de Jairo, ¿sí? Resumiendo, podríamos decir que estas 3 experiencias espirituales tenían relación con 3 momentos claves de la vida del Señor: su agonía, su resurrección y la gloria, ¿sí? Por otro lado, también debemos recordar que Jacobo y Juan en alguna ocasión le dijeron al Señor que ellos querían estar sentados junto a Él en su gloria, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y el Señor les dijo: no saben lo que están pidiendo, no lo saben, ¿sí? ¿Podrán ustedes beber del vaso que yo bebo? Y ellos no dudaron en contestar que sí podían. Seguramente en el huerto del Getsemaní vieron la agonía de Jesús mientras oraba, pidiendo que pasara de él aquella copa. Ellos tuvieron que darse cuenta de lo que le habían pedido, realmente no sabían lo que habían dicho. Otra de las frases del Señor en nuestra lectura dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse. El Evangelio nos indica su intensa perturbación emocional ante la perspectiva que se le presentaba y también su extremo estado de dolor y de angustia. Lucas completa este cuadro diciéndonos: estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Se trataba del estremecimiento de aquel que era la vida misma, al enfrentarse con todo el poder destructivo del mal, de todo aquello que se opone a la santidad de Dios, y que en ese momento se abatía directamente sobre él por cuanto había decidido
presentarse como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Tu pecado y mi pecado. El pecado de los que le antecedieron, los pecados de los que vivían en el momento en que él estaba y los pecados de los que nos van a suceder, hermanos. Él murió por todo el pecado de la humanidad y por cuanto era hijo de Dios, podía ver con extrema claridad toda la suciedad del mal que venía sobre él. Por supuesto, para su naturaleza completamente santa y pura, el tener que enfrentarse al pecado de toda la humanidad producía un dolor que es imposible expresar con palabras. En realidad, lo que estamos presenciando aquí es el choque frontal entre la luz y las tinieblas, entre la vida y la muerte. Más adelante consideraremos los sufrimientos físicos que Jesús pasó durante su arresto y crucifixión, pero sin lugar a dudas, lo más doloroso que tuvieron que ser los de su alma santa e inocente, cuando con un conocimiento pleno de las consecuencias que este acto iba a tener, asumió sobre sí el pecado de todos los hombres. Y dice la Escritura, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Solo podemos entender la causa de esta tristeza mortal de Jesús si nos damos cuenta de que no se trataba únicamente de la angustia ante la muerte que los seres humanos tenemos que enfrentar al final de nuestra vida. En su caso, era una muerte diferente. Él no moría como consecuencia de sus propios pecados, ya que él no los tenía, sino que él moría en sustitución de nosotros, los pecadores, cargando sobre él la maldad de toda la humanidad. ¿Qué sería para el Señor sufrir de forma condensada por todos los pecados de los hombres? Si nosotros no podemos con nuestros propios pecados, ¿sí? Sin duda que nadie ha experimentado un dolor y una amargura semejante. Y en estos momentos su santa humanidad fue oprimida y agobiada hasta lo sumo. Ya hemos hablado del terrible sufrimiento que tuvo que suponer para un ser santo e inocente como Jesús, tener que cargar con toda la culpabilidad acumulada de la humanidad. Pero había otro aspecto unido a esto, que todavía tenía que producirle mayor agonía, y era el hecho de que cuando fuera colgado en madera quedaría bajo la maldición de Dios, mientras que toda la santa ira del juez justo recaía sobre él. Cristo, hermanos, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Jesús se hizo maldición para que tú y yo tuviéramos libertad. No podemos imaginar lo que el hecho tuvo que haber significado para Jesús, cuando el mayor deleite de su vida era la comunión con su Padre Celestial. Hay ciertas lecciones prácticas que sí deberían quedar grabados en nuestros corazones, hermanos. Primeramente, viendo la impresión de nuestros pecados, lo que produjeron en Jesús. Esto nos debería de llevar a ser mucho más sensibles y tener siempre el temor reverente de no volver a pecar. Quedaos aquí y velad. Cuando Jesús se apartó para orar,
hizo un llamamiento a sus discípulos para que velaran, ¿sí? Esta no era la primera vez que les exhortaba esto, pero ahora vuelve a hacerlo, con mayor urgencia debido a los acontecimientos que inmediatamente iban a ocurrir. Nosotros también, ¿sí?, debemos recibir esta exhortación ahora, ¿sí? La somnolencia de los discípulos parece que ha alcanzado al cristianismo de nuestro tiempo. Dejar de velar abre las puertas al poder del mal en nuestras vidas, ¿sí? Y dice que yéndose un poco adelante se postró en tierra, ¿sí? Los discípulos quedaron a cierta distancia de Jesús, desde donde ellos podrían observarle y oírle, ¿sí? Y dice la Escritura que el Señor cayó rostro en tierra. La postura que adoptó para orar expresaba su total sumisión a la voluntad de su Padre, de nuestro Dios. En cualquier caso, la escena no deja de sorprendernos. Recordarnos que unos días antes había descendido cabalgando desde el mismo monte sobre un pollino en una procesión real, aclamado justamente como lo que él era, como un rey. Sin embargo, ahora el contraste total. Los que le aclamaban después le iban a acusar, ¿verdad? E iban a gritar: crucifícale, crucifícale, ¿sí? Entonces, el rey en ese momento está de rodillas, rostro a tierra, sufriendo una angustia indescriptible. Ninguna, ¿verdad?, ceremonia, ¿verdad?, ha conseguido convertir a un rebelde en santo, por muy ostentosa que sea. Si alguna vez él podría llevar a Jerusalén, Israel y el mundo a la obediencia a Dios, tendría que ser necesario porque él mismo comenzara por obedecer a Dios aquí mismo en la tierra. Así que el Rey, el Señor de señores, se arrodilló dispuesto a obedecer por amor a su Dios, a su Padre y por amor a toda la raza humana. No habría otro camino, ¿sí? Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y ahora tú y yo somos justificados por la sangre de Cristo. Y dice la Escritura más adelante de nuestra lectura, y oró que si fuese posible pasara él aquella hora. Jesús no le avergüenza de hacernos saber que cuando se enfrentó a pagar el precio de la obediencia, sus oraciones fueron acompañadas de clamor y lágrimas. Sus lágrimas no eran como las nuestras, una expresión infantil de frustración porque no logramos hacer lo que nos da la gana. En su caso, había un corazón absolutamente rendido y sumiso a Dios, y por esa razón, cuando pedía al Padre que pasara de él esa copa, siempre lo hacía bajo la condición de que fuese compatible con la voluntad divina, con la voluntad de su Padre. Por supuesto, no se trataba de dos voluntades diferentes. Por un lado, la voluntad del Padre, y por otro lado, la voluntad del Hijo. No había contraposición entre las dos voluntades. Ahora está turbada mi alma, decía. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto ha llegado esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y que decía: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. En cuanto a su oración, Jesús preguntaba si había otra base justa
sobre la cual podría salvar a los pecadores sin que Él tuviera que ir a la cruz. Aquí vemos todo el drama de nuestra redención y el silencio del cielo indicó que no había otro modo. El santo Hijo de Dios debía morir por los pecadores, por ti y por mí. Por supuesto, aquella hora a la que Jesús se refería tenía que ver con el momento determinado desde la eternidad, ¿sí?, en el que se habría de resumir y concentrar toda la angustia, toda la pena, toda la muerte y cada una de las consecuencias que han surgido del pecado. Era la hora cuando Jesús, el hombre representativo, había de presentarse ante la justicia divina y pagar para satisfacer las exigencias de su Padre por medio del sacrificio de sí mismo en ofrenda del pecado. Y decía: Abba, Padre. La palabra Abba era usada por los niños para dirigirse a sus padres e implicaba confianza, intimidad, reconocimiento de autoridad. Equivale a decirle papi, papi. Sin lugar a dudas, tuvo que sorprender a sus discípulos que se dirigiera a Dios de esa manera. Ellos nunca habían escuchado a ningún otro personaje de la antigüedad tratar a Dios de esa manera. En la forma de pensar de un judío había sido irreverente y por lo tanto habría sido impensable que alguien pudiera llamar a Dios con una palabra tan familiar. Pero Jesús, al hacerlo, estaba revelando la naturaleza de su comunión con su Padre y con su Dios. Aparta de mí esta copa. El acto de obediencia que el Hijo del Hombre se disponía a llevar a cabo tendría un sabor inconmensurablemente amargo. Tenía un sabor de muerte. El autor de Hebreos dice que él gustó la muerte por todos. La muerte que él gustó no solo tuvo que ver con experimentar la separación del alma del cuerpo, sino que el abandono de Dios de justicia por haberse identificado él con el pecado del mundo. Es inimaginable, por lo tanto, que la santidad encarnada pudiera recibir con agrado el pecado representado en esa copa. De ahí su petición: aparta de mí esta copa. Pero por otro lado, dejaba también la constancia de su absoluta devoción y obediencia y amor a su Padre. Mas no lo que yo quiera, sino lo que tú. No había ningún conflicto entre la voluntad del Padre y la voluntad del Hijo. La interpretación que hace Hebreos de este pasaje es de esta manera: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Dios constituyó a su propio Hijo como sumo sacerdote, ¿sí? Pero el camino para que Cristo pudiera llegar a ser sumo sacerdote no fue sencillo. Tuvo que pagarlo, le costó su propia vida, le costó hasta la última gota de su sangre. Los más de 30 años que vivió entre los hombres le proporcionaron a Jesús el conocimiento directo de nuestra situación, aprendiendo en su propia experiencia la fuerza de la tentación, la prueba y la aflicción. Y tuvo también que aprender a obedecer a su Padre en un mundo caído y pecador como el nuestro. ¿Sí? Cristo aprendió que la obediencia a Dios trae sufrimientos,
en un mundo caído. Y finalmente el autor de Hebreos nos dice, fue oído a causa de su temor reverente. Él pedía al Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Y el Padre no intervino para impedir que la bebiese. Sus oraciones fueron respondidas. La noche del sufrimiento fue seguida por la mañana de la restauración y de la vindicación que Dios hizo por su fe. No fue librado de padecer la muerte, sino que habiendo llegado a ella, fue sacado de las garras de la muerte por el glorioso triunfo de su resurrección. Dice que vino y los halló dormidos. Después de un tiempo de oración, Jesús volvió a donde había dejado a sus discípulos y los encontró durmiendo. No fueron capaces de compartir con él nada de su infinito amor. Cada vez estaba más claro que en el camino al madero Jesús tenía que encontrarse absolutamente solo. Ni sus más íntimos amigos podían acompañarle, ¿sí? En este sentido, estaba claro que los discípulos no entendían la gravedad de la situación que se avecinaba y por lo tanto tampoco se estaban preparando adecuadamente para enfrentarla. La debilidad de la que el Señor les había hablado durante la cena empezaba a hacerse evidente. Velar y orar para que no entréis en tentación. La tentación a la que Jesús se refería y para que lo que tendría que estar preparados, consistía en negar y escandalizarse de Jesús una vez que fuese arrestado y crucificado. No es difícil imaginar el impacto que debieron tener los discípulos de ver a su maestro siendo objeto de burlas de todos los hombres, ¿sí? Y cada día, cada momento era más la burla y el escarnio que Jesús tenía que sufrir en tanto que caminaba al madero. Esta exhortación de Jesús de velar y orar debía estar presente constantemente en nuestros corazones como la única forma real de vencer las tentaciones. No hay ningún poder en nosotros mismos que nos haga inmundos a los ataques de Satanás. Por esa es la razón que cada cristiano debe permanecer en un estado de vigilancia y oración desde el momento de su conversión hasta el momento y la hora de su muerte. Pedro entendió semanalmente la lección y él mismo exhortaba a esto en su carta. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿Sí? El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor señaló que la razón por la que era imprescindible que nos mantuviéramos en esa actitud de vigilancia, y oración, era porque dentro del cristiano hay dos naturalezas, ¿sí? Una, ¿verdad?, que es controlada por la carne y otra que es controlada por el espíritu. Y nos da una recomendación la palabra. Les digo, andad pues en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Por un lado está la carne, la vieja naturaleza caída, siempre inclinada al mal, y por el otro lado está el espíritu, es decir, la nueva naturaleza, la que el Espíritu Santo nos ha dado a aquellos que creemos en Cristo y que le hemos recibido como nuestro único y suficiente Salvador, y que siempre está dispuesta a hacer el bien, a hacer aquello que le agrada a Dios. Y vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. El Señor
interrumpió sus celebraciones en 3 ocasiones para ir a ver a sus discípulos, y en todas ellas los encontró durmiendo. Y aunque seguramente sentían cierta vergüenza por no estar orando con su Señor, ¿verdad?, tal como se los había pedido, sin embargo, no lograban contener el sueño y resistirlo, y no pudieron responderle. Pero cuando Jesús regresó la 3ª ocasión, esta vez ya no les animó a velar y a orar, sino que les dijo: duerman, descansen. Cristo no se rindió ante nada, sino que en medio de su inmenso dolor afirmó positivamente su disposición de hacer la voluntad de Dios al precio que fuera, e incluso velaba por sus discípulos con todo amor y cuidado mientras ellos dormían. Y después, la última expresión: basta ya, la hora ha venido. Pero finalmente llegó la hora en que Jesús iba a ser entregado en manos de los pecadores. ¿Sí? Supongo que el Señor escuchó el ruido de la compañía que conducía Judas, cómo cruzaban el arroyo, cómo subían la cuesta hasta llegar al huerto, por lo que rápidamente despertó a sus discípulos para advertirles de la presencia del peligro. Las frases entrecortadas que usa Jesús nos muestran su angustia ante la hora final, pero en ningún momento plantea una huida, sino que por el contrario dijo a sus discípulos: vamos, indicando de esa manera su disposición de ir en busca de los que venían a arrestarle. Él estaba dispuesto a llegar al Calvario. ¿Tú qué estás dispuesto a hacer, hermano, hermana? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Yo en esta mañana yo te pido que inclines tu rostro y le digas: Señor, perdóname porque te he fallado. Perdóname, Señor, porque no he apreciado, al igual que los discípulos, Señor, el dolor, su sufrimiento tan grande. Perdóname. Y nosotros recibimos la sangre, tu sangre preciosa, para que nos limpie de todo. Dios te bendiga, hermano. Lo único que quiero es adorarte, lo único
tu gloria contemplar. Por la eternidad, lo único que quiero es alabarte, lo único que quiero es alabarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo Vamos a orar por las ofrendas. Amado Señor, gracias Padre porque podemos ofrendarte, Señor. Gracias porque has estado con nosotros todos estos días, Señor, y porque vas a estar, Señor. Gracias porque nunca nos has dejado, mi Dios, y porque siempre nos recuerdas todas esas promesas que tienes para nosotros. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, quiero darles unas instrucciones o platicarles cómo vamos a llevar a cabo la Semana Santa. Ustedes van a decir, ¿y ahora va a haber o no va a haber? Claro que va a haber. El jueves a las 8 de la noche te invitamos a que te conectes con nosotros. Vamos a tener nuestro culto. El viernes a las 3 de la tarde vamos a tener también nuestro servicio. Ese servicio va a ser en vivo. Y bueno, nos tenemos que preparar para el servicio del viernes. Recuerdan que tenemos que ayunar, que siempre ayunamos. El ayuno se va a romper en sus casas. Y van a decir, ¿cómo que en nuestras casas? Sí, en sus casas. Se les invita a que preparen todo lo relacionado a la cena del Señor. ¿Qué es lo que van a preparar? Van a preparar galletas saladas o galletas habaneras y van a preparar vasitos de jugo de uva. Esto para tenerlos listos para que en el momento en que en la transmisión nos digan pueden tomar el pan o pueden tomar el vino, pues nosotros ya estamos listos para poderlo hacer. Entonces rompemos el ayuno a las 3 de la tarde, tenemos preparadas las cosas que ya se les indicaron para poder llevar a cabo nuestro culto del día viernes. Y el domingo vamos a estar a las 12 del día aquí celebrando también la resurrección del Señor. Esos serían nuestros 3 cultos próximos, así que prepárense y no se les olviden los horarios. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a despedirnos, que el Señor esté con ustedes, que tengan una excelente semana. Aprovechen para leer, aprovechen para hacer alguna actividad con su familia y no se les olvide que aquí en el lugar de bendición estamos orando por todos ustedes. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por la palabra que dio nuestra pastora, Señor. Te pedimos que se quede guardada en nuestro corazón, Señor, que la recordemos en los momentos necesarios, Señor. Cuando tengamos la necesidad, venga a nuestra mente esas palabras que tú quieres que tengamos muy presentes, Señor. Te pedimos que nos guardes, que nos cuides, Señor, que cuides a todas las personas que tengan que salir todavía a trabajar, Señor, que tú las guardes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.